tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición verdaderamente especial de Solo una Vuelta Más. Y es verdaderamente especial porque estamos, y este sería el capítulo de hoy, semi-aislados. Semi porque algunos ya están aislados, otros estamos aquí. Como ustedes saben, y los que no saben les contamos, Rolo Barbano, nuestro compañero, está con COVID positivo. Por suerte está bien, apenas un poquito de fiebre. Rolo, si nos estás viendo, viví, experiencia esta sensación de vernos con 38, es alucinante mirarnos desde la cama con 37, 38. Vas a estar bien. Digo, nosotros seguimos protocolos, el canal los tiene, están tomados de los protocolos de la Ciudad de Buenos Aires. Todo el equipo hoy se hizo los test de antígenos, todos somos negativos, pero como a pesar de respetar las distancias, los acrílicos, etcétera, y la ventilación del estudio están bajo norma y estamos bien con esos protocolos, el querido Osvaldo Bazán y Pablo de León, ambos negativos, como han tenido por fuera del aire un contacto un poquito más estrecho con Rolo, preventivamente están desde sus domicilios. Así que en un rato vamos a conocer el sillón estratégico de Bazán y desde dónde pergenia todo Pablo de León. Estas son las novedades de hoy. ¿Quién está conmigo? Está, por supuesto, Adriana Amado. Hola, Adriana. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Estás pobrecita, solita? Haciendo el aguante acá, el cupo, resistiendo el cupo. Bien, cuando ustedes quieran me muestran cómo es el mundo Bazán y cómo es el mundo de León. Ahí están. ¡Ay! ¿Nos extrañan? Sin parar. Recordando que a la tarde nos vimos para hacer el hisopado, sí, nos extrañamos mucho. Era una imagen deliciosa vernos ahí en los silloncitos esperando que nos dieran el resultado. Hemos sido negativos. Bueno, vamos a cruzar los dedos, vamos a seguir testeándonos. Es muy interesante, Diego, que finalmente se cumplió eso que dicen que TN era todo negativo. Muy bien. Ese lo tenías preparado de las 7 de la tarde. Sí. Muy bien, sí. Osvaldo Bazán. Pablo de León, ¿cómo estás? Se lo choreaste a Tarico. Muy bien, muy bien. Yo estoy acá en el departamento, todo bien. Bueno, charlando un rato nada más que charlando un rato con Rolo, pero bueno, ante las dudas preferimos cuidarnos. Tanto yo como vos tenemos hijos y uno se preocupa por no generarle nada desagradable a los niños. Y obviamente justo ayer estábamos hablando de eso, así que le mandamos un gran abrazo a Rolo y que esté todo bien en la casa de él. Bueno, muy bien. Ustedes quédense ahí, apretamos un botón imaginario, ustedes aparecen y hacen sus preguntas y su participación. ¿Les parece? Dale. Dale, muy bien. Bueno, y ahora les presento a quienes también están invitados hoy. Es el doctor Carlos Regazzoni. Hola, doctor. Hola, ¿qué tal? Bien, y está Florencia Arieto también, porque el presidente acaba de decir en la reunión con gobernadores y parte del gabinete, bueno, ¿ustedes están de acuerdo conmigo en que necesitamos restricciones? Sí, escuchó el presidente. Bueno, ayuden a cumplir, porque todo el mundo dice hay que, y después cuando dicen vamos, ustedes no restringen porque nadie quiere ser papá o mamá mala. No, vamos a dar una vuelta por estos temas porque mañana probablemente tengamos noticias de cómo van a ser las nuevas restricciones. Sobre todo en AMBA estoy hablando, el resto del país es otra cuestión. Doctor Carlos Regazzoni, ¿en qué momento, en qué parte estamos ahora de la segunda ola? ¿Cuán preocupados deberíamos estar? El dato más duro es que estamos en un promedio de 400 defunciones diarias. Eso es prácticamente el promedio más alto desde que comenzó la pandemia de hace 16 meses. Y eso es como la primera y la segunda causa habituales de muerte en nuestro país juntas. O sea que nunca en la era moderna hemos tenido tantas defunciones juntas de una sola causa tan sostenido. ¿Cuáles son las dos principales? Infarto supongo, y cáncer. Así que, sumados es el número del COVID de 400 muertes hoy. Aproximadamente. Bien. Y eso además obedece a una realidad, digamos, de contagios de hace probablemente 20 días. Entonces, el impacto de lo que está ocurriendo en la última semana, con un promedio de 22.000 casos por día, eso todavía no se vio. Se está empezando a ver en los hospitales, en las terapias. Hoy hubo dos noticias que yo creo que son un aliciente mínimo, ¿eh? No quiero poner un aliciente porque si no nos va a hacer perder de foco, pero fue bueno que haya bajado un poco la positividad, mínimo, pero bajó,
¿Eso qué significa? ¿Que estamos haciendo un poco más de test? ¿Estamos haciendo mejor Mira, no detección? quiero ser condescendiente. Argentina tiene que llegar a 500.000 test diarios como sea si no tenemos para una pandemia descontrolada 1 año y medio más. O sea, Pero, ese es el pero cálculo. porque ahí, digamos, ahí ligerito dijiste una frase fuerte que envuelve todo, digamos, todo. Todo. Que estamos ahora en 80.000 diarios, Sí, 90, 90.000, 70. Es nada. Para llegar a 500 debería, digamos, Cristo aparecer, multiplicar peces, panes y test, y eso no estaría por ocurrir. Claro, pero eso es porque ya hay un error de diagnóstico. Lo que se está pensando es que esto termina rápido. El error es creer que esto con 15 días de cierre total o con alguna medida de ese tipo, más la vacuna, se va a llegar a las elecciones y esto va a haber pasado. Y eso de ninguna manera va a ser así. No es porque lo diga yo, sino porque la experiencia internacional lo está demostrando. Entonces, como tenemos que hacer un plan, ya tenemos 16 meses de haber venido cada 15 días para darnos cuenta en diciembre que la cuarentena se había agotado en julio, recuerdan, ¿no? La no cuarentena. Si nosotros seguimos con esta tesitura, vamos a tener una no cuarentena en septiembre. Y para entonces habremos tenido una pandemia de dimensiones insoportables. Bien, ahora volvemos al doctor. Florencia, ahí yo planteaba un tema que es cumplir las restricciones, digamos. ¿Cómo imaginás esto? Por ejemplo, parece que hay 20 accesos a la ciudad de Buenos Aires que se van a controlar, que se va a controlar el tránsito, los permisos de circulación. Hay fuerzas que lo van a hacer, digamos, se vuelve a ese esquema. ¿Cómo imaginás que en esta segunda vuelta, en este año 2 de pandemia y con la gente más fatigada, eso se puede llevar adelante? Vos que integraste un Ministerio de Seguridad. No, eso se va a llevar adelante porque las policías, los controles del acceso seguramente lo harán las fuerzas federales que trabajan magníficamente, lamentablemente no están vacunados, ¿no? Porque nadie piensa en la prefectura que está hoy haciendo controles en Avenida del Libertador, ahí en el cruce con Vicente López, y hay un promedio del 10% de todas las fuerzas que están vacunados. La verdad que es muy bajo para personas, un 10%, 8% en la provincia de Buenos Aires. Te digo 10%, pero para la prefectura que tiene 20.000 es más que para la federal, que es un 10%, pero tiene 30.000 miembros, digamos. Pero es un promedio muy bajo para un servicio esencial en todo sentido, ¿no? Porque no solamente van a hacer los controles, sino que están cuidándonos, las policías provinciales también. Entonces me parece injusto que no se priorice a quienes van a hacer cumplir justamente las restricciones. Me parece que el otro tema, más allá de los controles de acceso a la ciudad, que seguramente se van a cumplir, porque la gente en ese sentido, por eso a mí a veces me enoja que le echen la culpa a la sociedad. La gente ha cumplido enormemente esto que decía el doctor Regazzoni de la cuarentena, no cuarentena. Yo estoy más preocupada por lo que pasa en los fondos del conurbano, ¿no? En gente que hablábamos de que está haciendo trueque o que está vendiendo algo en el medio de una feria franca, como se llama, porque, por ejemplo, La Salada está cerrado, hasta por lo menos el 1 de mayo, es la promesa que le hicieron y es cuando pueden soportar los feriantes. Pero hay ferias francas en Esteban Echeverría, en Almirante Brown, en Florencio Varela, en La gente Matanza. Que necesita ingresar algo de dinero a su casa y hace una evaluación de riesgo y es, ¿a qué le tengo más miedo? ¿A contraer COVID o a no llegar a fin de mes? Y hoy es más fuerte a llegar al fin del día más que a fin de mes. Es están una economía de supervivencia, es decir, es pesca y caza diarias. Los ciudadanos del conurbano tienen miedo a 3 cosas. Al COVID, a no tener trabajo y a que lo maten en un robo. Esa es la complejidad. Por eso digo, yo decía hoy, los intendentes tienen que levantar la voz y hacerse escuchar y decirle al gobernador, restringamos, pero hagámoslo de manera inteligente para que, yo ponía el ejemplo el otro día de Villa Madero, que fuimos una panadería, confitería que adaptó todo para que la vereda tenga espacio, porque no pueden estar adentro. Y a 3 cuadras hay una feria franca. La feria franca significa, estamos todos amontonados con 4 palos y unos trapos en el piso y vendemos algo o hacemos un trueque y llevamos un mango a casa, que es gente muy necesitada. Pero el comerciante, que lo cierran a las 8 y que a partir de las 6 tiene que tener doble cuidado, que es que venga el inspector, pero aparte que no lo choreen, que está pagando toda la inversión de haber ampliado y demás, lo cierran y él está viendo cómo la ilegalidad se mantiene abierta, porque tampoco es factible controlar esa ilegalidad. Entonces digo, ¿de qué manera podemos hacer que esa gente que está en el medio del amontonamiento, sin los cuidados básicos, por lo menos esté testeada? Digamos, si nosotros logramos que en la feria franca que había hoy en Esteban Echeverría, por ejemplo, se los aísle
se traigan test, se los testee y más o menos tengamos en esos miles de personas que están todas amontonadas una dimensión de la contagiosidad para aislarlos, para eventualmente vacunarlos o decirle, mire, vuelva a su casa porque está con COVID positivo, dónde está su familia, cuáles son sus contactos. Florencia, Tenés una pero no, porque si no la restricción es el control de la capital, que el que está en una feria franca en Varela no va a venir a capital y va a seguir haciendo la feria franca. Pero entonces, te agrego complejidad. no va a bajar la contagiosidad, quiero decir. No vamos a lograr Te agrego una complejidad a tu planteo. Si puede aparecer por arte de magia, Pablo de León me va a ayudar con esto. Y es, movimientos sociales están pidiendo vacunas, Pablo de León. ¿Qué movimientos sociales y cuántas vacunas? Se habló de un pedido de 70.000 vacunas. ¿Para quién serían? ¿Y esto ya se da por cierto de que se las van a dar o está en evaluación en el Ministerio de Salud? Porque digo, empieza, como diría el kirchnerismo, la puja distributiva, ¿no? Pero ya no por lo que el kirchnerismo hablaba de la inflación y la economía, por las vacunas, que es una cuestión de supervivencia. Y cada sector quiere vacunas para su sector. Pablo, ¿qué hay con esto? El tema es así, vos tenés a grupos piqueteros o movimientos sociales dentro del gobierno hoy. Tenés a Emilio Pérsico, tenés a Daniel Menéndez como secretarios de Estado, o al Chino Navarro como también secretario de Estado. ¿Qué fue el planteo? Hace unos días, algunos de estos dirigentes, Alderete, Pérsico, Norato, se juntaron con el presidente y dijeron que querían vacunas para quienes trabajan en los comedores, en los merenderos, que están en vínculo con gente todo el tiempo, ayudando en lugares difíciles, entonces que necesitaban vacunas para ellos. La respuesta del presidente fue positiva, de que iba a haber, lo que están pidiendo es que se lo pongan como personal estratégico por ese rol. Pero acá se empieza a enturbiar la historia cuando hablamos de los números. Vos dijiste 70.000. ¿Hay 70.000 personas trabajando en esto? Primero que se valide que, digamos, esto es lo que circula, 70.000. Ojalá, sí. A lo mejor me estoy equivocando en el número, porque digamos, hay 70.000 en comedores asistiendo, claro. Porque el argumento, yo escuché en el TN Central hace un ratito al Chino Navarro, que él daba una posición y decía, son una extensión del Estado, están atendiendo allí a sectores necesitados, son mujeres, hombres, que están haciendo un trabajo, es decir, ahí... explica el Chino Navarro en nombre de los movimientos sociales qué es lo que hacen. La pregunta es si toda la gente que integra movimientos sociales hace ese trabajo y si son solo esos los que tendrían una vacuna eventualmente. Claro, por eso te digo que el número que vos citás y que Chino Navarro en TN refrendó, que esto de 70.000, serían las personas que trabajan en la Argentina supuestamente en comedores o en merenderos ayudando a un montón de gente necesitada que está yendo ahí. El tema es, dijeron que Salud los cense y que esto se iba a discutir en el Consejo Federal de Salud, que son los ministros, siempre lo explicamos, de salud de todo el país. Ahora, el problema es que después de lo que vemos en el vacunatorio VIP, que vemos a sindicatos vacunando en lugares con sus banderas de ATE y CETERA, por ejemplo, vos decís, ¿cómo estás tranquilo en que los que se vacunaran de estos movimientos sociales sean efectivamente quienes trabajan en esos lugares? Bueno, aquí lo que se está discutiendo es cómo se instrumenta eso, que es decir, definir como personal estratégico a quienes trabajan en estos lugares y que formen parte de un lugar donde se anotan como se anota cualquier otro personal de riesgo. Ahora, por último, tomo lo que dijo recién Arieto. Las fuerzas de seguridad son personal estratégico y se han vacunado muy poco. Sí. Bien, y perdóname, está Osvaldo Bazán también. Osvaldo, ¿cómo estás viendo esto? Porque, digamos, personal estratégico, Florencia Arieto hablaba de 8, 7, 10% en fuerza de seguridad, que también ellos dicen, che, acá hay 90% que está desatendida, no está vacunada. Es decir, hay un tironeo, todo el mundo es estratégico. No todo el mundo, pero una gran parte tiene derecho a autopercibirse estratégico. Osvaldo. Sí, es cierto además que hay muchísimas denuncias de personal de salud, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de gran parte del país, que dice que no ha sido vacunado todavía. Digamos, me parece que básicamente tendríamos que tener los datos de quiénes son, de quién estamos hablando, de cuánta gente estamos hablando, de qué manera esa gente trabaja, porque efectivamente hay mucha gente trabajando en los merenderos, de qué manera esa gente trabaja, y también de dónde van a salir esas vacunas. ¿Son las que ya le dieron a las distintas provincias o hay un remanente aparte? Porque el gran problema es que no hay vacunas.
es que no hay vacunas y van a llegar pocas vacunas, ya lo estamos sabiendo, más allá de, de todos los inconvenientes que hubo y todos los errores cometidos para conseguir las vacunas. Lo que sí sabemos es que hay muy pocas vacunas. Cuando vos ves en el monitor de información de vacunación nacional, sí, ves que hay algunas provincias que tienen todavía un remanente de unas cuantas miles que no han sido dadas. Pero Capital Federal ya no tiene, por ejemplo, las vacunas las ha dado casi todas. Así que, ¿de dónde van a salir estas vacunas? ¿Cuáles son los datos? Y como en todo el proceso de vacunación, y en realidad en casi todo lo que pasa en el país, no hay datos. No sabemos quién ni por qué. No sabemos por qué hay sindicatos que están vacunando y todavía la ministra Bisotti no ha dado nunca ninguna respuesta al respecto. Adri. Sí, quería agregar además que hay las personas con enfermedades, con comorbilidades, que son además las personas que tienen más urgencia en los hospitales, que sabemos que hoy es el cuello de botella. De esas se vacunaron 374.000 dosis y está estimado en 5.600.000, con lo cual me parece que de nuevo, parece que las prioridades se ponen en función de la presión que hace un grupo, Bueno, cuando por en realidad eso. estaban determinadas por la resolución. Bien, en un ratito o cuando me diga la producción vamos a hablar con Graciela Ocaña, que está intentando averiguar o está haciendo presentaciones para que Pfizer y AstraZeneca expliquen qué pasó en el caso de Pfizer, dónde se truncó la negociación, y AstraZeneca, bueno, pues qué pasa con ese contrato que parece que se regularizaría a nivel mundial, pero dicen a partir de septiembre, y acá se nos viene el frío, hay que ver eso cómo sucede. Doctor, digamos, ¿cuál es la perspectiva, digamos, juntando estos elementos que has escuchado? El segundo factor de riesgo para morir por COVID, después de la edad, es la pobreza. La pobreza sola triplica el riesgo de morir por COVID a cualquier edad. Y eso es un dato que incluso se hizo en la Argentina y fue publicado en la Villa 31. Una persona de 30 años o 20 que se contagiaba de COVID por el simple hecho de pertenecer a un barrio carenciado tiene 3 veces más riesgo de morir. Expliquemos por qué. Porque la nutrición no es adecuada, porque el descanso, porque... Entra dentro de un gran capítulo que se llama los determinantes sociales de la salud, en lo cual hay hasta cambios fisiológicos medibles. Es un tema muy multidimensional y un gran tema, porque es el gran desafío que tenemos por delante. Ahora bien, frente al planteo de gente que legítimamente reclama algo que médicamente tiene coherencia, a mí lo que me sorprende, o lo que me asusta, lo que está pasando, me preocupa, es la ausencia total de un plan estratégico. Si esa realidad es como es, esto ya debería estar habiendo sido contemplado 8 meses atrás. La Argentina no va a salir de esto por arte de magia. El virus no se va a ir solo. La vacunar no va a bajar la ola al ritmo en que estamos vacunando, porque no lo hizo en Estados Unidos. O sea, entonces, nosotros necesitamos un plan indudable y necesitamos liderazgo sanitario, que en este momento falta. Ahora vamos a hablar de cómo sería eventualmente un plan y con el contexto de Argentina, con las herramientas poquitas que tiene, pero a lo mejor con un poco de ingenio o un expertise que ahora no vemos, puede haber ese plan estratégico. Graciela Ocaña, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, vos pediste informes a Pfizer y AstraZeneca, ¿te seguimos, es así? Nosotros pedimos a fin de año información a Pfizer porque recordás que el ministro nos decía a todos los argentinos en ese momento que a Pfizer había pedido condiciones inaceptables. Le pedimos saber, junto al diputado Cornejo y la diputada Najul, cuáles eran esas condiciones y una serie de consultas. Pfizer nos contestó en ese momento, lo mandamos a los CEOs de Estados Unidos y de Argentina, y lo que nos dijo es que las condiciones eran las mismas para todos los países, que la primera oferta para Argentina la había hecho en julio y que, bueno, que no podían cerrar. Lamentablemente, después de ese sainete, digamos, de fin de año, Argentina estuvo casi 3 meses sin llevar adelante negociaciones con Pfizer. Por suerte ahora la han retomado. Lo retornado no, porque es un verbo en Argentina, entiendo. Entonces, pero está bien, pero ¿cuál es? Porque se habló mucho de la palabra negligencia. Retomado, sí, está bien. No retornado. No, está bien. La palabra negligencia hizo mucho ruido y en un momento se armó la idea de que había estado ahí el problema en los contratos y que entonces había ahí
algo que no podía ser firmado. ¿Fue así? ¿Pfizer confirma eso y en tal caso eso regía para todos los países que firmaban con Pfizer? Lo que nos contestó es que las condiciones eran iguales. Y la verdad es que es muy difícil pensar que países tan distintos, muchos de ellos cercanos a nosotros, Chile, Uruguay ahora, Brasil, México, Canadá y los países europeos hayan entregado, porque acá no se decía que era la palabra negligencia, después se dijo que era negligencia, era que venían por los hielos, por los recursos naturales y no sé cuántas cosas más. Lo cierto es que después también, en la última presentación de ahora de abril de la ministra, también dijo que habían pedido un seguro de caución, pero que justamente la Procuración del Tesoro había aconsejado no darlo. Entonces, no se sabe muy bien qué es. Yo creo que ¿Cuál es tu en el fondo hipótesis? Argentina, Digamos, si tenemos que decir descarnadamente una hipótesis, ¿cuál es tu hipótesis? ¿Qué pasó? yo creo que Argentina, vos recordarás en agosto del año pasado, cuando se anunció que Argentina iba a producir la base de la vacuna de Oxford a través de un laboratorio del señor Sigman en Argentina, el presidente nos dijo que íbamos a tener las vacunas como 6 meses antes y todo lo demás. Yo creo que el Ministerio de Salud privilegió esa vacuna frente al resto de las vacunas. Hay que recordar que en ese momento ninguno sabía en el mundo cuál iba a ser la primera vacuna que iba a ser aprobada por los entes reguladores. Fue la de Pfizer, casualmente. Bien. Oxford tuvo un problema, AstraZeneca, un problema en la investigación y demoró su llegada. El tema es que Argentina compró esta vacuna para entregar 22 millones de dosis, pagó el 60% de esas vacunas ya, y las vacunas no han llegado, debieron haber llegado 2.300.000 en marzo, 4 millones en abril, 4 millones en mayo, bueno, y el resto en junio y en julio, pero evidentemente hay un problema y es que no entraron ninguna de esas vacunas. Y sí, se privilegió, me parece, mucho esto y mucho un tema geopolítico luego de la compra de vacunas. Graciela, no es un problema ideológico, necesitamos vacunas. Graciela Ocaña, muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Acá un poco lo que plantea la legisladora tiene que ver con que tenemos muy poca información en general de todas las vacunas, no solamente del proceso de compra, sino también incluso de algunas vacunas y de los estudios. Es recurrente esta falta de información y llama la atención que el propio Parlamento no pueda acceder, o sea, que tenga que pedirle la información a las empresas y no directamente a las autoridades. Bien. Quiero decir una cosa. Primero le quiero hacer un pedido al presidente que primero piense en las fuerzas federales y voy a cortar una lanza por la policía de la provincia de Buenos Aires, porque en realidad como ellos están dentro de una estructura vertical no pueden hacer el lobby que está haciendo el Chino Navarro. Y es re injusto, porque ellos están en la calle y en la primer trinchera, no solamente cuidándonos, sino controlando que las restricciones que eventualmente se dispongan se cumplan. O sea que primero las fuerzas de seguridad. Y segundo, también le quiero hacer un pedido que en caso de que accedan a que los pobres, ¿no?, los más vulnerables, como pide el Chino Navarro, se los vacune, que no le den las vacunas al movimiento Evita ni a ninguna de las organizaciones sociales que han hecho de los planes una gerencia de la pobreza y muy lejos de controlar que no le saquen plata ni les den el plan a otro. Así que le pido al presidente que lo haga directamente a través de la Secretaría de Desarrollo Social, que para eso están las instituciones del Estado. Porque dárselo al movimiento Evita es como darle, como le dan los planes, para que los aparateen y que le saquen plata si no van a la marcha y todas las denuncias que ya conocemos. No tiene ninguna facultad, ni el movimiento Evita, ningún organismo, ni ninguna organización social para distribuir y aceptar que le den vacunas cuando hay escasez y hay prioridades. Y en todo caso, si los pobres tienen que ser prioritarios, como creo que también luego de las fuerzas de seguridad, que lo haga el Estado con control parlamentario, porque yo no le creo al Chino Navarro que le va a dar la vacuna a la mamá de la Villa La Fábrica en Florencio Varela o de la Villa Sakura de Almirante Brown. Yo creo que se la van a quedar ellos y hasta te diría que la van a administrar como más le convenga. Así que le pido que reflexione sobre ese punto porque es muy delicado. Pablo de León, se van a anunciar restricciones. ¿Qué es lo que se podría anunciar? ¿Qué acuerdo tiene? ¿Y cuál es el rol de Axel Kicillof? Que se podría armar algo y podría a último momento decir, bueno,
mi mensaje es este, tiene que ser más duro lo que hay que hacer. ¿Cómo ves la presentación de mañana? Bueno, empiezo por lo último que decís. Kicillof sigue diciendo que hay que ser más duro en las restricciones y aquí aparece el punto que sigue sin haber acuerdo, que son el tema de las clases. Ahora voy con eso. Pero hay acuerdo en general y esto surgió del Zoom hoy de gobernadores, con un Larreta agradeciéndole cosas al gobierno nacional y mostrándose predispuesto, con lo cual se mostró y confirmó que seguramente el anuncio va a ser el día viernes, porque este DNU vence el viernes a las 24, o el sábado a las 0, o sea que a partir del sábado debería regir el próximo régimen, con lo cual el viernes sería el anuncio del presidente con acuerdos en mayores restricciones. La ciudad se comprometió a que mañana va a anunciar con una reunión de su gabinete más restricciones, aparte de estos cierres en los puentes y un montón de cierres en la circulación que incluso podría empezar mucho más temprano. ¿Qué horarios sí. de circulación mucho más temprano. Vos a partir de las 20 horas vas a ver un escenario que no lo ves hoy, que hoy lo ves recién a partir de las 24. Se hablaba el tema de la construcción, que es un detalle muy importante. Yo no sé si la provincia está dispuesta a cerrar la construcción, que es un elemento clave, pero en la ciudad se hablaba de tocar el tema de la construcción, que todos quienes vivimos en la ciudad vemos que hay obras que se reanudaron y que implica trabajo de un montón de gente. Si se hiciera eso, hay que atender a esa historia. Y después el tema de las clases, me parece que la ciudad va a bajar un cambio. Hasta ahora sería modificar, como decíamos ayer, el tema del secundario, con que sigan el nivel inicial siendo presencial. Por ahí va el tema de algún tipo de acuerdo si la provincia sigue con la lógica de que las clases no continúen en ese territorio, y ahí hay que ver cómo va. Osvaldo, ¿cómo es estar en tu sillón? ¿Te divierte este programa o estás cambiando de canal y generando rating para la competencia? No solo me divierte, me parece que lo voy a tomar como hábito. Es muy lindo ver este programa. Desde casa, por supuesto. Entiendo ahora nuestros altos ratings. Es muy lindo ver este programa. Bueno, ¿y te pusiste camisa? O sea, tenías que quedarte en tu casa para vestirte como como dirían mis padres. Al fin te vestís como una persona. Mi libertad es así, señor. Bueno, hablemos en serio. ¿Qué pensás de este panorama? Lo que mencionaba recién Pablo. La ciudad de Buenos Aires estaría admitiendo que va a tener que restringir más y incluso algo de la presencialidad, que era absoluta, va a transigir y va a ser la administrada. Sí, la ciudad recibe esta noticia al mismo tiempo que recibe la noticia de que va a haber 70.000 vacunas que no hay en general, que van a haber para los movimientos sociales, que como decía Arieto recién, ya sabemos. ¿Se acuerdan cuando hace poco se encontró un montón de plata en un camión del movimiento Evita y resulta que la justificación fue, no, es para pagar a los colectivos? Como si eso fuera una justificación. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Camiones con vacunas? Diciendo, bueno, las estamos repartiendo nosotros. ¿Cómo va a tomar tanta gente que se siente tan castigada, que va a ver que sus hijos no van a tener clases, que ellos no van a tener trabajo, que sus abuelos, sus padres o ellos mismos no van a tener vacunas cuando esto pase? ¿Alguien piensa en lo que está pasando en la cabeza de la gente? ¿Alguien piensa cómo te vas a sentir cuando sepas que se sigue salteando con la razón que sea? Porque si no es de hoy que nos enteramos que hay gente que trabaja en los comedores comunitarios. Lo sabíamos también el año pasado. El año pasado dijimos, vamos a prepararnos. ¿Cómo se preparó el Estado con la gente que trabaja en los comedores comunitarios? Cuando llegaron las vacunas, ¿quién pensó? Nadie pensó en esa gente, y lo que pasó ahora es un apriete que se hace en la calle, y como no saben cómo parar los piquetes en la ciudad, los piquetes son una extorsión para conseguir esas vacunas. La verdad, que no sea el Estado el que vaya a repartir las vacunas, es una noticia que agrega más fuego y acorta más la mecha de una sociedad que la tiene muy corta. Bien, igual recordá que los movimientos sociales se consideran una extensión y parte del Estado. Ahí hay toda una discusión. Vuelvo a vos en un ratito. Quiero preguntarle al doctor Regazzoni una cuestión, que es, se enuncia un plan. Yo entiendo que alguien te está viendo y dice, vení a esta silla eléctrica y a ver si es fácil esto que tenemos acá. No importa, ¿qué es lo que
con la Argentina que hay, con los recursos que hay, no con el país que debería ser, sino con el que es, así todo se podría hacer mejor. Igual te agradezco la advertencia y voy a rectificar si parecí muy soberbio. No, yo porque no lo dije quiero eso, decir de la máxima modestia y simplemente como una opinión más, porque no tengo ninguna condición superior a lo de los muchos profesionales de mucha capacidad que están en todos los ministerios trabajando. A mí me da la impresión que uno tiene a su alcance dos cuestiones. La primera, el ministro de Salud de la Nación, en este caso la doctora Carla Bisotti, tiene que ser la figura protagónica indudable porque el sistema sanitario sin liderazgo no va a funcionar. En segundo lugar, tenemos 5 herramientas. ¿Pero en qué no está liderando? Bueno, por ejemplo, no puede haber dudas respecto de la comunicación de la información científica y que la información científica tenga la fuerza como para impulsar las normas que se implementan. Y no hay tampoco un liderazgo que deje claro que todas las vacunaciones es igual en todos los distritos. O sea, se ha dejado mucho librado al criterio de cada uno de los ministerios, claro, incluso de cada una de las jurisdicciones, y eso hace que hoy los segmentos etarios tengan muy diferente nivel de vacunación. Nuestro país primero necesitamos información clara. Esa información la tiene que dar el ministro de Salud de la Nación, y no hay ninguna duda. Información científica, porque es de la máxima gravedad. ¿Qué viene por delante? ¿Qué proyecciones se han usado? ¿Dónde están? Que la gente sepa qué parámetros se está utilizando. ¿Se está utilizando la incidencia semanal, el R? ¿Cómo se están tomando las decisiones? Y eso tiene fuerza, porque los ministros de salud, la enorme mayoría son médicos, con lo cual no pueden no persuadirse con eso, con la información. Y después las herramientas a disposición. Están las vacunas. Como va a haber una restricción de vacunas por lo menos hasta fin de año, hay que reorientarlas. Pero vos no sos optimista en, digamos, uno dice, a lo mejor en 2 meses se regulariza, pero es un sesgo optimista y también la ilusión es un mecanismo de defensa y es un impulso vital como comer o dormir. Uno quiere creer, porque si no, la vida se hace medio insoportable. Acá estamos con 400 muertos diarios. O sea, la situación no da para más. O sea, no es que esto es verdaderamente insostenible. Acá hay que ser muy realista porque son demasiados meses por delante. Y vos podés utilizar el optimismo como herramienta 15 días, un mes, no claro, 1 año y medio. Entonces ahora el mejor optimismo de todo, lo que la gente va a entender como optimismo es que el médico se está moviendo y que el médico está preocupado y que el médico está actuando. Eso es lo que a cualquiera de nosotros nos pasa en esa experiencia. Los barbijos, doble barbijo para toda la población y para los trabajadores esenciales, indudablemente, barbijo N95. Si no se lo puede importar, habrá que fabricarlo acá, pero no puede faltar, eso es lo que se llama barbijo de alto filtrado. 3, testeos masivos. Si no se puede escalar las PCR a 500.000 PCR diarias, por una razón que yo desconozco, pero pongamos que existe la razón, hay que apelar a otras herramientas de testeo, estas técnicas de testeo, para tener una imagen clara de lo que está ocurriendo en el país. Después, hace falta establecer cordones sanitarios, un poco lo que recién decía Florencia me pareció muy lúcido, para vos, con fronteras sanitarias en las cuales estás haciendo controles, fragmentar la probabilidad de que una persona infectada pase a un lugar que no hay virus circulante. Y por último, el tema de los confinamientos. Yo veo muy orientada la prudencia que se está tomando. O sea, yo creo que eso que se ha dicho de utilizar datos para gestionar los confinamientos es muy prudente. Entendamos que si esto sigue así, se va hacia algo por el estilo. Como la sociedad no lo puede soportar y como no podemos vivir las 14 días de reiteración de cuarentena siendo el país con la menor y el mejor del mundo, para después darnos cuenta que no había cuarentena, porque va a ser peor que antes. Esto tiene que ser sectorizado, hay que poner un zoom geográfico y decir acá donde la circulación es tal, los criterios tienen que establecer los que saben, no yo, se va a aplicar una restricción con este criterio. No sirve negociar qué se cierra y qué no se cierra. ¿Por qué? Porque cada actividad que uno cierra tiene que tener un efecto indudable en la circulación viral. Y eso se mide en términos porcentuales. El virus circula 100%. Hoy en día tiene 100% de la cancha, hay que bajarla 75% menos. Eso se logra con una mezcla de vacuna, contacto previo con el virus, porque eso también da inmunidad, barbijo, que es un modesto pero importantísimo herramienta, testeos masivos, modesta pero importantísima herramienta, y finalmente cerrar por sectores. ¿Por qué crees? Porque los barbijos estos reglamentarios, digo, los autorizados, tampoco los tienen la fuerza de seguridad. Suponete que no hay vacunas.
¿Por qué no hay herramientas de protección No hay, adecuadas para... Uno ve los retenes donde controlan y la no verdad le dieron que... alcohol en gel a la policía bonaerense. No le Digo, dieron ¿cuál es la hipótesis? elementos de bioseguridad, como dicen ellos. Ni barbijo, ni alcohol en gel suficiente, ni protección para estar en la trinchera. Por eso digo, yo corto una lanza por ellos. Sepan que soy su voz, policías bonaerenses que me Pero están mirando. ¿a qué atribuís? ¿Cuál Porque es la nadie... explicación? Primero debe haber un sesgo ideológico, lo desconozco. Y segundo, hay falta de plan. Lo que dice el doctor, tiene razón de decir, vos no podés estandarizar una medida. Entonces, ni siquiera me pongo a pensar, mira lo que te digo, ni siquiera me pongo a pensar en el cruce de la General Paz de Puente Pueyrredón. Pongámosle que eso efectivamente se va a llevar adelante en el control y va a ser efectivo, porque la gente va a cumplir y las fuerzas de seguridad van a cumplir su rol. El problema no va a ser ahí. Va a ser entre Quilmes y Lanús. Entre La Matanza y Morón, o sea, Rafael Castillo y la parte de Morón Sur, ¿entendés? Esos lugares en donde hay mucha vulnerabilidad y mucha necesidad de trabajo y poca educación e información, es mínimo el barbijo, la distancia. Digo, cuando Perón habla de conducción política, dice que hay que persuadir. Si vos amenazás, no a la fiesta clandestina, vamos a ir con la policía, no, nos afecta a todos. Si vos querés una fiesta, hagamos las cosas bien para que llegue más rápido, porque se va a terminar la pandemia. Hablar, información. Yo creo que hay mucho de querer cerrar y dar como una imagen de autoridad que roza la ilegitimidad. Digamos, la gente no lo toma como algo positivo, sino que lo toma como me está atacando, entonces esto no es así. No, entonces digo, bajar un poco los niveles. Yo creo que en este sentido juegan un rol fundamental los intendentes del conurbano, que por favor se hagan cargo de su territorio, porque en realidad a la larga a ellos lo termina afectando. Porque... Pablo de León, ¿estás escuchando lo que dice Florencia Arieto sobre los intendentes? Pues también hay una versión de que los intendentes piden y Alberto Fernández y también el gobernador dice, bueno, hablen ustedes, háganse cargo y paguen también el costo político de restringir. Porque todos dicen, hay que restringir, pero nadie quiere ser el que restringe. Pablo. Claro, exactamente. Estaba repasando, mientras charlaba y decía eso Arieto, lo que dijo el presidente en el Zoom con los gobernadores, ¿no? Y decía esto con la frase con la que vos empezaste el programa, ¿no? Si estamos de acuerdo en restringir la circulación, me tienen que acompañar en el cumplimiento de las normas. O está diciendo, todo muy lindo, yo pongo la cara, me banco firmar el DNU, pero ustedes después cumplan en sus intendencias y entre las provincias, y atento al tema de la circulación entre las provincias, esta historia. Y la otra frase que me queda para esto es que Alberto cambió el eje, ¿no? Por esta cosa que dice siempre Kicillof. El virus entra por la ciudad, después va a Lamba y después va al resto del país. En realidad habría que decir que primero entró por Ezeiza, que es provincia de Buenos Aires, y después fue a la ciudad. Pero no, también habría que decirle que el hombre por ahí viene de las cuevas de África y si vamos para atrás, la peste anduvo a caballo, en barco, digamos, la peste anduvo por donde el hombre encontró un medio de locomoción. La verdad que no tiene mucho sentido decir dónde viene la peste o de dónde viene y en algún momento se habló o se insinuó de la cepa Buenos Aires, que me parecía que no era ingenuo. Digamos, pero hoy Alberto, no hay un dardo dijo, que no venga envenenado. Dale. Dijo, está claro que hay un epicentro en el AMBA, pero hay alertas en varios lugares del país. Ojo con esto, porque esto tiene que ver con que esta vez el foco no va a estar solo en lo que es ciudad y provincia, porque Alberto tomó nota de esto que le decían que es el presidente del AMBA. No, y no tiene por qué ser el presidente del AMBA, porque la Corte le va a decir usted no puede ser el presidente del AMBA. Atento que se empiece a hablar del criterio de centros urbanos. Entonces acá que entra los lugares complicados. Ciudad de Buenos Aires conurbano, Gran Rosario, en los alrededores de Córdoba, Mendoza y también el Gran Tucumán. Empezamos a mirar, y atento a lo que puede salir de la próxima restricciones, cómo los centros urbanos no van a ser nada más que la ciudad, la maldita ciudad y el conurbano, víctima de la maldita ciudad, sino que empiezan los otros centros urbanos grandes del país a tener que estar atento a las restricciones. Si alguien se suma recién y nos está y prendió el canal porque estaba siendo infiel con nosotros y viendo otros canales o otras actividades que ya todo el mundo sabe que está prohibido, que hay que mirarnos a nosotros, se sorprende. Esta es una edición especial, estamos semi aislados, Rolo Barbano dio positivo, todos nosotros nos testeamos,
Pablo y Osvaldo, que está allí abajo, tuvieron un contacto fuera del aire un poco más próximo, no sé si del tercer tipo, que como de Spielberg. Igual les dio negativo, A aclaremos. todos dio negativo y estamos bajo protocolos del canal y bajo protocolos que están en consonancia con los protocolos de la Ciudad de Buenos Aires. Esta es la novedad y los ven. Ahí está. ¿Cómo haría? A ver, qué desafío neurológico que estoy haciendo. Osvaldo Bazán. Sí, estaba escuchando lo que decía antes Arieto, y me parece que otro de los grandes problemas fue el problema de la comunicación. Digamos, más allá de los problemas, del problema sanitario, que fue muy fuerte, el problema de la comunicación. Fíjate que cuando se habla en general de las restricciones, cuando se hablaba, y en provincias se habló de las restricciones de la educación presencial, lo daban como, bueno, listo, no se puede. Si simplemente hubieran dicho, es terrible, es espantoso, pero no vamos a poder hacerlo, hubiera sido otra cosa. Hubiera sido, bueno, vamos a ver de qué manera, ya sabemos que los chicos no pueden venir a la escuela, si hubieran dicho, vamos a ver de qué manera vamos a mejorar todo lo que hicimos el año pasado, que sabemos que hay cosas que no salieron con el asunto de la no presencialidad. Si hubiesen pensado, que parece que estaba pensado, pero de golpe se cortó todo. Bueno, hay chicos que solo recibieron educación por WhatsApp. Nos preocupa mucho tanto la vida de los chicos como la educación de los chicos. Eso es lo que no se vio. No se vio mensajes de verdadero compromiso con lo que a la gente le está pasando. Y esto tiene que ver también con lo que decíamos recién de las vacunas a las organizaciones sociales. No se ve una empatía, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires especialmente, una empatía con lo que le está pasando a la gente. ¿Vamos a tener que cerrar los comercios? Va a ser espantoso, señores, lo sabemos. Vamos a ver cómo ayudamos. Pero no solo diciendo, te voy a dar un IFE, te voy a dar una ayuda económica, que también va a hacer falta, sino tratar de pensar lo que nos está pasando, lo que le pasa a esta gente que estuvo encerrada todo un año. Eso, el problema de la comunicación es casi tan grande como el problema sanitario, no sé qué piensan ustedes. Eso es así y hay que generar un discurso que pueda permitir futurizar, que genere un horizonte, que recree la esperanza, no de un modo ingenuo, no de algo que no se va a cumplir, pero información clara y mucha empatía. Yo creo que eso es clave. Te agrego algo. Recién ahora, sabes que yo sigo con mucha atención justamente las piezas publicitarias. Recién ahora las piezas publicitarias son contundentes en lo que significa el uso del barbijo, la distancia, la forma en que hay que ventilar las casas. Está empezando, pero esto tendría que haber empezado muchísimo antes, porque a partir de que uno genera una campaña publicitaria, eso tarda en instalarse y hay que acompañarla. Bien. ¿Aló? Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Carlos Pañi, ¿cómo va, Carlos? Muy bien. Discúlpame la infidencia, pero quiero hacerte una pregunta. Sí, claro. ¿Estás vacunado vos? No. ¿Con una dosis o sos del 1,9% de los habitantes de este país que ya tiene las 2 dosis de su torrente sanguíneo? No, creo que tiene el que tiene el esquema completo en Argentina son 1,8, menos de 2%, ¿eh? Sí, bueno, porque según fuentes muy calificadas, me contaron que los psicólogos / psicólogas de algunos intendentes del conurbano ya están todos vacunados con ambas dosis, aún en este contexto de desesperación sanitaria. Sí, señor, y me ha valido incluso alguna pelea, alguna discusión con colegas. Sí, es así. Bueno, no me queda muy clara la parte de la esencialidad que cumple la psicología en medio de este contexto caótico, pero si vos decís que está ok, está ok. Ese es un chiste que podría hacer Osvaldo Bazán, que es muy antipsicología y muy pro tarot. Pero debe ser que tantas noches de estudio lacaniano te proveen cierto superpoder ante el COVID que actúa como una especie de mosquitero freudiano contra el virus. Está muy bien. Mosquitero freudiano contra el virus vale para agregar al diccionario del psicoanálisis. Pero bueno, esa Muchas te la paso gracias, y no Carlos. te la cobro a esa. Está muy bien. Bueno. Pero nos abre una serie de interrogantes. A ver, dos para saber. Hay tantos. Este laberinto borgiano nos abre esta serie de interrogantes. ¿Será el doctor Fernando Pollack una especie de Cabral soldado heroico que llevó cual conejillo de indias a miles de argentinos al hospital militar para que luego Ginés frustre las negociaciones con Pfizer? ¿Y murió bajo la bayoneta de este gobierno? Es una buena pregunta. La segunda y cerramos. A ver. ¿Cuándo entrará en acción el superhéroe Sigman? Sí, ese es el que están esperando. Y una de chapa.
según lo que publicó ahora The Lancet, hay una nueva polémica por la vacuna Sputnik. ¿Cuál es? Viste que están diciendo que hay que estirar bastante más la segunda dosis, que se puede estirar. Según la nueva publicación del Instituto Gamaleya, dicen que con una dosis y leyendo un capítulo del nuevo libro de la PEGUE ya estaría curado. Está muy bien. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, muy gentil. Y ahora vamos a hacer la primera tanda, vamos. Bueno, muy bien. Una cosa es cómo estamos y dentro del contexto cómo podríamos estar. ¿Alguna idea, digamos, si nos pusiéramos propositivos, aunque sea hacia alguna dirección? Doctor, ¿qué se puede hacer que no esté hecho? Otro componente adicional del plan es juntar más poder para negociar las vacunas, que por otro lado no nos las están regalando. Las vacunas están costando en promedio 5 veces más que lo que cuesta cualquier otra vacuna. Entonces me parece a mí que el eje andino, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, podríamos hacer una causa común para hacernos de un recurso, porque nuevamente es un grave error pensar que esto con 25 millones de personas vacunadas se soluciona. No va a pasar médicamente porque no está pasando en ningún país. Entonces tenemos que pensarlo a mediano plazo y creo que la Cancillería empiece a moverse en ese sentido y realmente tengamos algún grado de colaboración regional sería un paso muy adelante. Florencia, uno ve imágenes de gente en transporte público que necesita naturalmente trasladarse, ganarse el pan, ganarse el día, ir, venir, buscar a los chicos. Claro, y las imágenes son, ahí no hay un cuidado excesivo, no hay, cada uno hace como puede. ¿Cómo se podría controlar eso? Y te agrego otro dato más. También se vieron imágenes en donde se forzaba a bajarse del colectivo a personas que estaban trasladándose sin el permiso. Es decir, es algo muy difícil de controlar. Sí, entonces... No, yo creo que lo que hay que hacer es segmentar. Ahí tienen un rol muy importante los jefes de los territorios, de esta idea de persuadir, de ir con información, de hacer esto que se hizo en algún momento en la Villa Azul. ¿Se acuerdan que de alguna manera se cercó hasta que se controló la situación, se testeó, se vio cuánto era el promedio de gente que estaba infectada y demás? Entonces, en estos lugares que es tan difícil como puede ser el transporte público, que bajarlo porque no tenés el permiso me parece que no es la idea. La idea es cuando están subiendo en los horarios pico, que haya efectores de salud ahí que puedan testearlo. Digamos que los Vean testeos... alguna imagen, mientras Florencia habla de esto, esto es Esteban Echeverría. Hoy a la tarde, que los testeos que hay, aunque sean pocos, se utilicen para eso, para los que necesitan movilizarse para ir a trabajar, para los que necesitan ganarse el mango como esta gente, para, digamos, es buscar opciones. Esto que estamos viendo, ¿qué es ahí? Es una feria, Esteban Echeverría, hoy a la tarde. Gente vendiendo, gente ganándose el mango, gente que está en el fondo del mar. Bueno, ahora, ¿qué de distinto se podría hacer ahí? Digamos, si fuéramos nosotros, el gran consejo de expertos, ¿qué se puede, doctor? ¿Qué se puede modificar de eso? Si es gente que necesita vender, gente que necesita comprar, ¿cómo se hace eso mejor? Se puede generar una dispersión geográfica, es decir, espaciar más el lugar entre local y local. Se puede proveer de artículos para alcohol en gel entre locales y local, se puede mejorar la calidad de los barbijos usando doble barbijo y se pueden poner puestas sanitarias para, como dijo Florencia, hacer testeo. El testeo. Perdóname. Esto lo conoce, en este caso es Gray, pero pasó en Lomas ayer y pasa en todo el conurbano. Esto conoce el territorio, entonces hablar con los responsables de las ferias, ver cómo se coordina para evitar que se aglomeren, digamos. Si no se puede prohibir, en todo caso acompañemos desde la empatía y con el control. Bien, mientras tanto, en Chile, José María del Pino tiene algo para decirnos, nuestro corresponsal en Chile. Hola, José María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Y en medio de una gran crisis política para Sebastián Piñera, Chile hoy logra alcanzar el segundo lugar en cobertura de vacunación a nivel mundial después de Israel. Hay ya un 35% de la población vacunada con ambas dosis, es decir, con esquema completo, y más de 8 millones de chilenos ya con la primera dosis inoculada en casi 17 millones de vacunas que han llegado a Chile durante estos últimos 4 meses. Pero te lo pongo más en contexto aún, Diego. Si nosotros tomamos solo la población objetivo, que es decir, son los mayores de 16 años, porque para ellos está aprobada la vacuna, que son 15.800.000 chilenos,
Chile ya tiene vacunado al 42% con ambas dosis y a un 53% con la primera dosis, lo que habla de esta masiva campaña de vacunación que hoy en día se destaca a nivel internacional en distintos medios. En segundos, vos sos capaz de resolver esto en segundos. ¿Y a qué se debe la crisis política de Piñera con tan buen resultado de vacunación? Al divorcio absoluto con el Congreso, a la pelea con una oposición que está gobernando a través del Congreso, un presidente que ha perdido apoyo en su propia coalición y que no puede impulsar ningún proyecto de su agenda. Todos son votados en contra. Se le acusa la excesiva focalización de la ayuda económica, que no es suficiente, y Piñera ha entrado en una pelea gigante con el Congreso que lo tiene con muy poca gobernabilidad y con una crisis política que lo tiene con un 9% de popularidad. 9% de popularidad. Muy bien. José María, como siempre, bárbaro tu reporte. Te llamamos en cualquier momento. Vamos a hacer ahora una última tanda. Dale. Muy bien, hemos llegado al final. Vamos a agradecerle al doctor Regazzoni, muchas gracias. Florencia Arieto, gracias. A ustedes que nos acompañan siempre, nos escriben, todo es bienvenido. Adri, te saludo y te agradezco a vos también. Y desde su sofá también a Pablo de León y a Osvaldo Bazán, nuestros queridos aislados. Bueno, nos vemos mañana. Entonces ahora a dos voces. Gracias por acompañarnos.